La mente es un campo de batalla donde cada pensamiento, cada emoción y cada reacción determinan el rumbo de nuestras vidas. Fortalecerla no significa endurecerse o insensibilizarse, sino aprender a soltar aquello que nos debilita, lo que drena nuestra energía, lo que nos atrapa en ciclos de sufrimiento innecesario. Desde tiempos antiguos, los pensadores más lúcidos han entendido que la grandeza no está en acumular más, sino en cargar menos. La sabiduría no consiste en añadir peso a la existencia, sino en soltar las cadenas invisibles que nos mantienen atados a lo trivial, a lo efímero, a lo que nunca estuvo en nuestro poder. La mente fuerte no es aquella que soporta el dolor sin inmutarse, sino la que elige con inteligencia qué batallas vale la pena librar y cuáles deben ser abandonadas sin remordimiento. El error más común es creer que la fortaleza mental nace del control absoluto, de la disciplina inquebrantable o de una resistencia férrea a la adversidad. Pero la verdadera solidez no viene de apretar los puños, sino de abrir las manos. No de resistirse a la corriente, sino de aprender a navegarla con maestría. Quien no sabe soltar, se convierte en esclavo de su propio miedo, atrapado en una jaula que él mismo ha construido con sus expectativas, con sus apegos, con la necesidad de que todo sea exactamente como su mente lo ha diseñado. Soltar es un arte. No se trata de renunciar a la vida ni de resignarse al destino, sino de eliminar el ruido innecesario para poder escuchar con claridad. Se trata de abandonar la ilusión de que el pasado pudo haber sido diferente, de soltar la idea de que el futuro nos debe algo, de dejar ir la obsesión por lo que no podemos cambiar. Es un acto de valentía y de inteligencia. Es un retorno a la esencia, a lo que realmente importa. La filosofía que enseñó a los más grandes hombres de la historia a permanecer firmes en medio del caos nos ofrece un camino claro. Pero seguirlo exige dejar atrás el lastre. No cualquiera está dispuesto a hacerlo. No cualquiera soporta el peso de la libertad que implica soltar. Pero quienes lo logran descubren algo que pocos han entendido. La mente más fuerte no es la que se aferra con desesperación, sino la que sabe liberarse sin miedo. Capítulo 1. La prisión de la narrativa personal. La mente es un coleccionista compulsivo. Guarda recuerdos, miedos, opiniones, expectativas. Acumula, sin cuestionar, como si cada pensamiento fuera un objeto valioso que merece ser conservado. Pero hay un peso que pocos reconocen y que arrastran sin darse cuenta: la carga invisible de la narrativa personal. Esa historia que repetimos en nuestra mente una y otra vez, hasta convertirla en una prisión. Cada uno de nosotros ha construido una versión de sí mismo basada en fragmentos del pasado, en triunfos y fracasos, en palabras escuchadas y heridas abiertas. Creemos que somos ese relato. Nos identificamos con él al punto de que cualquier cosa que lo contradiga nos incomoda, nos hace sentir amenazados. Si alguna vez nos dijeron que no éramos lo suficientemente buenos, inconscientemente buscamos pruebas que lo confirmen. Si nos acostumbramos a vernos como víctimas de las circunstancias, cualquier contratiempo refuerza esa creencia. Si nos convencimos de que el mundo es injusto con nosotros, cada obstáculo se convierte en una confirmación de esa idea. No vivimos la realidad tal como es, sino la historia que nos contamos sobre ella. Pero, ¿qué pasaría si soltaras esa historia? Si te atrevieras a dejar de ser el personaje que has interpretado toda tu vida. La mente fuerte no es aquella que se aferra a una identidad fija, sino la que es capaz de reinventarse, de cuestionar su propia narrativa, de entender que el pasado no dicta el presente a menos que se le conceda ese poder. El estoicismo no busca borrar la historia personal, pero sí despojarla de dramatismo innecesario.
No se trata de negar el pasado, sino de quitarle la carga emocional que lo convierte en un ancla. No eres tu peor día, ni tu peor error, ni la suma de todas las veces que fallaste. Tampoco eres la voz crítica en tu cabeza que te dice que no puedes cambiar. Eres, en cada instante, una nueva posibilidad. Soltar la narrativa personal es un acto de rebelión contra el destino que creías escrito. Es abandonar el guión que otros te impusieron o que tú mismo construiste con base en el miedo. Es negarse a ser prisionero de una versión antigua de uno mismo. Es, en última instancia, la clave para recuperar el poder sobre la propia vida. Capítulo 2. El peso de las emociones heredadas. Desde antes de tener conciencia de quiénes somos, ya cargamos con algo que no elegimos: las emociones de quienes nos criaron, las preocupaciones de una generación anterior, los miedos que flotaban en el ambiente cuando aún éramos demasiado jóvenes para entenderlos. Heredamos algo más que rasgos físicos o costumbres familiares. Heredamos estados emocionales que ni siquiera nos pertenecen. La ansiedad que sientes ante el futuro puede no ser tuya, sino el eco de la inseguridad de tus padres o abuelos. El miedo al fracaso que te detiene no nació contigo, sino que fue sembrado por la mirada de alguien que, sin darse cuenta, te transmitió su propia frustración. Incluso la manera en que reaccionas ante el conflicto puede ser solo una repetición de lo que viste de niño, una programación que aceptaste sin cuestionar. La mente fuerte no es la que ignora sus emociones, sino la que las examina con claridad. Se pregunta: ¿esto que siento realmente me pertenece? ¿O es un residuo de otra historia, de otra vida, de otro tiempo? No todo lo que habita en ti fue elegido por ti. No todo lo que sientes tiene un origen en tu propia experiencia. Aprender a distinguir entre lo que es propio y lo que es heredado es un paso crucial para la verdadera libertad mental. Los estoicos entendieron que el sufrimiento innecesario proviene, en gran medida, de aferrarse a lo que no se ha cuestionado. Y pocas cosas son menos cuestionadas que las emociones que hemos absorbido desde la infancia. Pero aquí está la verdad. No tienes que seguir cargando con las heridas que no son tuyas. Puedes soltar la angustia que te fue impuesta, los temores que te enseñaron, la culpa que recibiste sin razón. Soltar las emociones heredadas no significa rechazar el pasado, sino purificar el presente. Es un acto de limpieza mental, una renuncia consciente a seguir viviendo bajo la sombra de algo que nunca debió definirte. Es, en esencia, la decisión de sentir solo lo que realmente es tuyo. Capítulo 3. La adicción al conflicto silencioso. La mayoría de las personas cree que el conflicto solo existe cuando hay discusiones, gritos o enfrentamientos directos. Pero hay un tipo de batalla más insidiosa, más silenciosa y más agotadora. Aquella que ocurre en la mente sin que nadie más la vea. Un debate interno constante con personas que no están presentes, una lista de agravios que se repasan una y otra vez, una guerra imaginaria contra la injusticia de situaciones que ya pasaron o que tal vez nunca ocurran. El problema no es que los conflictos existan, sino que nos volvemos adictos a ellos. La mente encuentra un placer oculto en revivir una discusión que terminó hace meses, en imaginar una respuesta perfecta que nunca se dijo, en anticipar con enojo una pelea que quizás nunca suceda. Este hábito se vuelve una fuente constante de estrés y nos roba energía sin que lo notemos. Nos convierte en prisioneros de lo que pudo haber sido y nos impide vivir plenamente el presente. El estoico comprende que el conflicto no necesita existir más allá del momento en que ocurre. Si hay un problema, se resuelve. Si no tiene solución, se deja ir. Pero lo que no hace es alimentar batallas en su mente. No se desgasta en guerras imaginarias.
No permite que el pasado lo siga atormentando ni que el futuro lo envenene con preocupaciones innecesarias. Soltar la adicción al conflicto silencioso no significa evitar los problemas reales, sino dejar de crear problemas ficticios. Es aprender a cortar los hilos que nos atan a emociones que ya no tienen sentido. Es dejar de alimentar conversaciones que nunca sucederán. Es liberarse del hábito de discutir en la mente con personas que probablemente ni siquiera recuerdan el motivo del enojo. La verdadera fortaleza mental no se mide en la cantidad de batallas ganadas, sino en la cantidad de batallas innecesarias que se han evitado. Soltar el conflicto silencioso es un acto de poder, porque quien domina su mente deja de ser esclavo de ella. Capítulo 4. El engaño de la identidad rígida. La mayoría de las personas vive aferrada a una imagen de sí mismas que no han cuestionado en años. Se definen con etiquetas que repiten como verdades absolutas. Soy así. Siempre he sido así. Nunca cambiaré. Construyen su identidad como si fuera una pared de piedra, inamovible, resistente al tiempo y a las circunstancias. Pero esta rigidez es una trampa, un engaño que limita el crecimiento y convierte la vida en una prisión de la que pocos se atreven a escapar. El problema de aferrarse a una identidad fija es que impide la evolución. Quien se define como una persona tímida evita situaciones que lo harían crecer por miedo a contradecir su autopercepción. Quien se dice incapaz de aprender algo nuevo ni siquiera intenta mejorar. Quien se aferra a su carácter explosivo justifica su falta de control emocional con la excusa de que así es él. Y así, poco a poco, la identidad se convierte en una barrera invisible que separa lo que somos de lo que podríamos ser. Los estoicos entendieron que la verdadera esencia de una persona no está en una definición rígida, sino en su capacidad de adaptarse, de cuestionarse, de transformarse. No eres tus hábitos, no eres tus errores, no eres las opiniones que los demás tienen sobre ti. Eres aquello en lo que te conviertes cuando decides soltar lo que ya no te sirve. El mundo cambia, las circunstancias cambian, el cuerpo cambia. Aún así, muchos siguen atrapados en versiones antiguas de sí mismos, actuando con los mismos patrones que les enseñaron hace años, aferrándose a creencias que ya no tienen sentido. Pero nada es más poderoso que la capacidad de reescribirse, de soltar las etiquetas, de permitir que el propio ser se expanda más allá de los límites autoimpuestos. Soltar la identidad rígida no significa perderse, sino encontrarse en formas nuevas. Es abandonar la necesidad de ser siempre el mismo para abrirse a la posibilidad de ser algo mejor. No es negarse a uno mismo, sino descubrir lo que siempre ha estado ahí, esperando ser liberado. Capítulo 5. La ilusión del tiempo adecuado. La mente humana es experta en postergar. Nos convencemos de que habrá un mejor momento para actuar, para decidir, para arriesgarnos. Creemos que el futuro es una carretera despejada que nos espera pacientemente, cuando en realidad es un sendero incierto que se desvanece con cada paso que no damos. Vivimos atrapados en la trampa del todavía no. Todavía no es el momento de cambiar de rumbo, todavía no estoy listo, todavía no sé lo suficiente. Pero lo que en verdad estamos haciendo es disfrazar el miedo de prudencia. El problema de esperar el momento perfecto es que nunca llega. Siempre hay algo que falta, siempre hay una razón para posponer, siempre hay una excusa que parece válida. Nos engañamos pensando que cuando se den las condiciones ideales, entonces sí tomaremos acción. Pero la vida no funciona así. Nunca hay garantías, nunca hay certeza absoluta, nunca hay un punto en el que todo esté completamente alineado. El que espera, muere esperando.
Los estoicos comprendieron que el único tiempo real es el presente, no ayer, no mañana, no dentro de un año, solo el ahora. Postergar la vida es una forma sutil de renunciar a ella. Aquel que dice algún día, en realidad está diciendo nunca. Y aquel que espera que todo sea seguro antes de actuar, ha condenado su existencia a la inacción. Soltar la ilusión del tiempo adecuado es aceptar que la vida no nos debe estabilidad, ni comodidad, ni señales claras. Es entender que todo lo que realmente importa se construye en la incertidumbre, con el riesgo de equivocarse, con la valentía de actuar aun cuando no se tiene la seguridad de un resultado perfecto. El momento perfecto no existe, nunca ha existido y nunca existirá. El verdadero poder está en quien decide actuar de todos modos, sin garantías, sin certezas, sin esperar a que la vida le dé permiso. Porque el que comprende esto deja de ser un espectador y se convierte en el arquitecto de su propio destino. Capítulo 6. La trampa del deseo disfrazado de necesidad. Desde el momento en que despertamos hasta que cerramos los ojos por la noche, la mente está inquieta, persiguiendo algo. Más dinero, más reconocimiento, más experiencias, más respuestas. Vivimos convencidos de que nuestros deseos son legítimos, que lo que anhelamos es indispensable, que sin ello no podremos estar en paz. Pero aquí está la trampa. Muchos de esos deseos no son reales. Solo son necesidades artificiales creadas por la comparación, por la sociedad, por una mente insatisfecha que nunca aprendió a distinguir entre lo esencial y lo superfluo. El problema no es desear, sino confundir el deseo con una necesidad. Creemos que necesitamos el último objeto de moda, cuando en realidad solo lo queremos porque alguien más lo tiene. Creemos que necesitamos la validación de otros, cuando en realidad solo hemos aprendido a depender de ella. Creemos que necesitamos llegar a cierto estatus para sentirnos completos, cuando en realidad la sensación de vacío no viene de la falta de logros, sino de la incapacidad de estar en paz con lo que ya tenemos. El estoico es radicalmente honesto consigo mismo. Examina cada uno de sus deseos y se pregunta, ¿esto realmente me hace falta o solo es una idea que mi mente ha adoptado sin cuestionar? La mayoría de las veces, la respuesta es incómoda. Lo que creemos que nos hará felices, rara vez lo hace. Lo que nos obsesiona hoy, mañana perderá su brillo. Y lo que pensamos que necesitamos con urgencia, en realidad, es solo una distracción más. Soltar la trampa del deseo disfrazado de necesidad es recuperar la claridad. Es dejar de correr detrás de lo que nunca fue esencial. Es ver con lucidez que la mayor parte del ruido mental proviene de cosas que, en el fondo, no tienen importancia. Quien logra esto no se vuelve indiferente a la vida, sino que deja de ser esclavo de sus impulsos. Aprende a valorar lo que ya tiene y, sobre todo, aprende a no desear aquello que en realidad nunca necesitó. Capítulo 7. La esclavitud de la opinión ajena. Desde que somos niños, se nos enseña a mirar hacia afuera para definir quiénes somos. Aprendemos a medir nuestro valor con la aprobación de otros, a ajustar nuestro comportamiento para encajar, a temer el juicio de quienes nos rodean. Con el tiempo, esta dependencia se vuelve tan natural que ni siquiera la cuestionamos. Nos volvemos prisioneros de una cárcel invisible, donde cada pensamiento y acción pasan por el filtro de ¿qué dirán los demás? El problema no es solo que busquemos aprobación, sino que la convertimos en un requisito para actuar. Nos detenemos antes de hacer algo por miedo a ser criticados. Ocultamos partes de nuestra personalidad para evitar la desaprobación. Permitimos que las expectativas ajenas definan el rumbo de nuestra vida.
Y así, poco a poco, dejamos de vivir para nosotros y empezamos a vivir para la mirada de los demás. El estoico entiende que la opinión de otros es un reflejo de sus propios miedos, prejuicios y limitaciones. No es una verdad absoluta. Lo que alguien piense de ti dice más sobre esa persona que sobre ti mismo. Aún así, la mayoría sigue atada a la necesidad de ser validada, como si su valor dependiera de un consenso externo. Pero aquí está la verdad. No importa lo que hagas, siempre habrá alguien que critique, alguien que no entienda, alguien que prefiera verte fracasar antes que aceptarte tal como eres. Soltar la esclavitud de la opinión ajena es recuperar la soberanía sobre uno mismo. Es tomar decisiones sin pedir permiso. Es actuar sin la carga de la expectativa externa. No significa ser indiferente a los demás, sino reconocer que nadie más tiene el derecho de dictar quién debes ser. El miedo al juicio de los otros ha sido la barrera más grande para los que soñaron con algo más grande. Pero quien se libera de ese miedo se vuelve imparable. No porque deje de ser criticado, sino porque ya no necesita la aprobación de nadie para seguir avanzando. Capítulo 8. La ilusión del control absoluto. La mente humana se aferra desesperadamente a la idea de que puede controlar todo. El futuro, las circunstancias, las reacciones de los demás, incluso el propio destino. Nos convencemos de que si planeamos lo suficiente, si prevenimos cada riesgo, si nos preparamos para todas las posibilidades, entonces podremos evitar el caos, el fracaso, la incertidumbre. Pero esta es una ilusión que nos mantiene en un estado constante de tensión, miedo y frustración. El deseo de control no es más que una forma de resistencia a la realidad. Intentamos anticipar cada posible escenario, pero la vida siempre encuentra la manera de sorprendernos. Hacemos planes detallados y, sin embargo, el destino se encarga de reírse de ellos. Queremos que las personas actúen como esperamos, pero cada uno sigue su propio camino, indiferente a nuestras expectativas. En esta lucha por mantener el control, lo único que logramos es desgastarnos, obsesionarnos con lo que no podemos cambiar y envenenarnos con una ansiedad innecesaria. Los estoicos entendieron algo que la mayoría teme aceptar. No tenemos control sobre nada más allá de nuestra propia mente. No podemos forzar que las cosas salgan como queremos, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos ante ellas. No podemos evitar que el mundo nos ponga obstáculos, pero sí podemos elegir si nos detenemos o seguimos adelante. No podemos predecir el futuro, pero sí podemos estar preparados para recibirlo con ecuanimidad, sin importar lo que traiga consigo. Soltar la ilusión del control absoluto no significa rendirse, sino enfocarse en lo único que realmente está en nuestras manos. Nuestras decisiones, nuestra actitud, nuestra perspectiva. Es dejar de gastar energía en tratar de manipular lo incontrolable y dirigirla hacia lo que sí depende de nosotros. Quien acepta que no tiene el control de todo, en realidad gana algo más valioso: la libertad de dejar de preocuparse por lo que nunca estuvo en su poder. Y en esa aceptación, paradójicamente, se encuentra el verdadero dominio sobre la propia vida. Capítulo 9. La adicción a la narrativa del sufrimiento. En lo más profundo de la mente humana existe una fascinación con el sufrimiento, no con el dolor físico, ni con las tragedias inevitables, sino con la narrativa del sufrimiento, con la historia que nos contamos sobre nuestras dificultades, con la identidad que construimos alrededor de lo que hemos padecido. Para muchos, el sufrimiento no es solo algo que experimentaron, sino algo que los define. Y ahí radica el verdadero problema. Las personas arrastran sus heridas como si fueran trofeos invisibles, como pruebas de que han soportado más que los demás. Se aferran a las injusticias que han vivido,
a las traiciones que han sufrido, a las oportunidades que les fueron negadas. Y aunque dicen querer soltar el dolor, en realidad no pueden hacerlo, porque sin él, ¿quiénes serían? Se identifican tanto con su sufrimiento que soltarlo sería como perder una parte de sí mismos. El estoico comprende que el sufrimiento es inevitable, pero la obsesión con él es una elección. No se aferra a lo que le hicieron ni a lo que perdió. No construye su identidad en torno al dolor, porque sabe que eso es encadenarse voluntariamente a un pasado que ya no existe. No romantiza la dureza de la vida ni se define por sus cicatrices. Aprende de ellas, pero no las convierte en el centro de su existencia. Soltar la narrativa del sufrimiento no significa negar lo que pasó, sino dejar de repetir la historia como si fuera la única que se puede contar. Es entender que lo que nos ocurrió no nos define, que las heridas no son una identidad, que cada día es una oportunidad para escribir un nuevo capítulo sin la sombra de lo anterior. El sufrimiento puede haber sido real, pero seguir atado a él es una elección. Y quien se atreve a soltar esa identidad descubre algo que la mayoría nunca entenderá: el poder de vivir sin la carga de lo que ya quedó atrás. Capítulo 10. La ilusión de la estabilidad permanente. Vivimos en una cultura que idolatra la estabilidad. Nos dicen que la paz solo llega cuando alcanzamos una posición sólida, cuando nuestras finanzas están seguras, cuando nuestra carrera está definida, cuando nuestras relaciones son perfectas y nuestras emociones equilibradas. Nos enseñan a luchar por un estado de calma permanente, como si fuera un destino fijo, una meta que una vez alcanzada permanecería intacta para siempre. Pero la realidad es diferente. La estabilidad es una ilusión, un espejismo que nos aleja de la verdadera serenidad. La vida está en constante cambio y el intento de aferrarnos a un momento, a una circunstancia o a una fase de nuestra vida es como tratar de sostener el agua con las manos abiertas. Nada permanece estático. Las relaciones se transforman, las oportunidades cambian, la salud fluctúa y el mundo nunca deja de girar. Esta búsqueda desesperada de estabilidad solo crea ansiedad, porque la mente lucha contra lo inevitable, el flujo natural de la vida. Los estoicos no buscan estabilidad en el sentido en que la entendemos. En lugar de perseguir la calma en un contexto externo e inmutable, buscan la serenidad interna que surge precisamente de aceptar el cambio y la incertidumbre. Ellos comprendieron que la verdadera paz no está en lograr que todo se quede igual, sino en aprender a vivir con lo impredecible, con lo efímero, con lo que no podemos controlar. Soltar la ilusión de la estabilidad permanente es abrirse a la flexibilidad, a la adaptabilidad. Es entender que la vida, por su naturaleza, no está diseñada para permanecer igual. Las olas del mar no se detienen, el río nunca deja de fluir. Y al igual que ellos, nosotros debemos aprender a fluir con la corriente, a ser capaces de disfrutar del viaje, sin la expectativa de que el paisaje siempre será el mismo. Aceptar el cambio es, en última instancia, aceptar la vida misma. Dejar ir la idea de que todo debe ser fijo nos permite ser más libres, más ligeros, más abiertos a lo que viene. Cuando dejamos de esperar estabilidad externa, encontramos paz en la única constante de todas, nuestra capacidad de adaptarnos y crecer con el tiempo. Conclusión: la liberación es un acto de soltar. La mente humana está atrapada en un ciclo interminable de acumulación y control. Acumulamos creencias, emociones, deseos, historias y expectativas, como si cada pieza fuera un eslabón que fortaleciera nuestra existencia. Pero en realidad, esta acumulación solo nos aprisiona más. La verdadera fortaleza mental no viene de lo que poseemos o controlamos, sino de lo que elegimos soltar.
A medida que soltamos, descubrimos que la vida no es una batalla constante contra lo que nos sucede, sino una danza con lo que es. No es la lucha por alcanzar la estabilidad, sino el aprendizaje de fluir con los cambios. No es la necesidad de controlar el futuro, sino la capacidad de abrazar lo incierto. No es el deseo de mantener una imagen perfecta de nosotros mismos, sino la libertad de ser lo que somos en cada momento, sin la carga de ser algo que ya no necesitamos ser. La verdadera libertad mental llega cuando nos despojamos de lo que nos ha sido impuesto, cuando cuestionamos todo aquello que hemos aceptado sin pensarlo, cuando soltamos las cadenas invisibles de la opinión ajena, de la comparación constante, de la narrativa del sufrimiento, del control. Cada vez que soltamos, nos liberamos, y cada vez que nos liberamos, nos acercamos más a lo que verdaderamente somos. Seres completos, no por lo que tenemos, sino por lo que ya somos. Lo que te define no es lo que posees ni lo que has logrado, sino la capacidad que tienes para renunciar a lo que no te pertenece. La mente fuerte no es la que acumula poder, riquezas o reconocimiento, sino la que sabe cuándo es momento de soltar, de dejar ir aquello que al final solo nos pesa. En esa liberación encontramos la verdadera paz. Soltar es un acto de valentía, un acto de poder. No busques la seguridad, ni la permanencia, ni la estabilidad, porque son solo sombras que desaparecen al tocarlas. Busca la libertad de no necesitar nada más que lo que tienes en este momento. Y ahí, en ese instante, en esa entrega radical al presente, descubrirás que la paz que tanto buscaste siempre estuvo dentro de ti.